Tomen asiento, hermanos, y vamos a tener la lectura en el libro de la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera epístola del apóstol a Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así el versículo 1. Amonesto, pues, ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. De lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y sin más le damos lugar a nuestro hermano Fernando para que pase y tome la rueda. Bueno, de esta lectura que hemos tenido y que se ha considerado la semana pasada, siempre es tan vigente la palabra de Dios. Vigente quiere decir que es actual, que a pesar de que fue escrita hace tanto tiempo, como es una palabra que es viva y trasciende los tiempos, se hace actual. Y bien lo explicaba también el hermano la semana pasada, el hermano Enrique, estos versículos. Pero en esta tarde tenía en el corazón de hablar del versículo número 5, que dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vamos a pensar en estos que están nombrados aquí, uno por uno, con la ayuda del Señor. Y cómo entramos nosotros en relación directa, porque está Dios, el cual es uno, y esto debemos decirlo que es una obviedad, que Dios es uno, pero si buscamos en la palabra, también Pablo decía que acerca de este Dios que es uno, él predicaba y lo llamaba al Dios no conocido. A ese anuncio yo. Un Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este como sea Señor del cielo y de la tierra, y continúa mostrando sus obras que hizo este Dios. Sin embargo, es el Dios no conocido, que el Evangelio tiene que ensalzar y demostrar que este Dios es un Dios vivo, ¿no? Y al respecto, en primer lugar, si me ayudan y buscamos en el Salmo 100, que tanto cantamos, miren cómo dice el versículo 3. Salmo 100 en la página 630. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta expresión, ¿no? ¿Puedo darme cuenta que Dios me hizo y que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos? Él nos hizo y te hizo a ti también. Hizo el universo. ¿Qué autor?
que es de la creación. ¿Qué autor que nos hizo a cada uno de nosotros para que habitásemos sobre la faz de la tierra? Ese es el Dios que se ignora, es un Dios que lamentablemente no se habla de Él, porque hay mucha ignorancia. Los tiempos son de ignorancia acerca de Dios, de su palabra. ¿Ignorancia qué quiere decir? No tener ¿qué? Conocimiento. Y alguno puede decir, sí, pero yo lo veo a Dios, yo le hablo todos los días, lo saludo, charlo con Él, me acompaña. Pero el conocimiento de Dios lo vamos a tener cuando abrimos su palabra y Él nos revela su persona. Al Dios no conocido, a este anuncio yo. Un Dios que es soberano, creador de todas las cosas. Y ayer cantábamos en Apocalipsis, muy precioso, pero me tocó. Y di gracias al Señor. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Crió todas las cosas. Y en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ese es el Dios, el cual es uno en esencia, es espíritu, pero trino en personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ese Dios que tanto debe ser enseñado, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios lento para la ira y que es amplio en perdonar a todo aquel que se acerca a Él en humildad. Y Dios al corazón contrito y humillado, al escuchar la palabra, no lo ha de despreciar. Y es el Dios que está en este tiempo, lamentablemente vuelvo a decir, ignorado por la gran cantidad de personas. Y si nosotros le conocemos, es por pura misericordia y porque Él se reveló por la persona de Cristo en nuestros corazones. Si no, seguiríamos siendo criaturas en este mundo. Por eso el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para que pasar de ser una criatura de Dios a ser hecho un hijo de Dios. Una gran diferencia. Y también este Dios dice que nos da cosas que muchas veces no valoramos o no nos damos cuenta, porque dice que no habita en templos hechos de manos, quiere decir no tiene un lugar donde esté y uno pueda decir ahí está Dios. Por ejemplo, puede haber grandes catedrales, grandes iglesias, y ahí no puede estar Dios. Sencillamente porque no está su palabra, porque no está su espíritu y porque no están sus hijos. No habita en templo hecho de manos, ni es honrado con manos de hombres. Cosas que nosotros podamos hacer, fabricar, edificar, no lo honran a Dios. Y no necesita nada. No necesita de algo nuestro Dios. Si buscamos, por ejemplo, en el Salmo 50, para que veamos un poco, el tiempo va rápido, pero son detalles muy lindos
que nos da este Salmo 50. Lo vamos a buscar. Versículo 10 al 12. Y esto para los que les gustan los animales y bueno, la naturaleza. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esa es otra de las tantas características de nuestro Dios, y esto de conocer todas las aves, ¿no?, de los montes, qué cantidad de pájaros, qué diversidad. Y aún el Señor amplía el pensamiento cuando dice: no cae un gorrión o un pajarillo a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa, pero que conoce todo, no se le escapa un detalle. Y esa soberanía de decir: porque mío es el mundo y su plenitud, todo lo que hay. Y si hablamos de aves, también podemos hablar de todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, porque Él lo hizo. Él hizo todas estas cosas. Sin embargo, el hombre, por sus pecados, por la ignorancia en la cual le gusta estar, no conoce todavía de este Dios. Y el Señor Jesús decía: que te conozcan al solo Dios verdadero, un solo Dios. Y el hombre busca adorar las criaturas, sean animales, sean hombres, ensalzarlos, ponerlos en pedestales, en vez de adorar a Dios. Pero también, hablando un poco de esto, no nos debe alcanzar solamente que existe Dios y creemos en Él, porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Eso lo podemos buscar en Santiago, al final de la Biblia. Capítulo 2, versículo 9. No, 2.9 no es. A ver. 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno?, dice la palabra. Y eso creo que todos pueden mover la cabeza acá y decir: sí, creemos que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo cierto es que la palabra de Dios nos revela no solamente la existencia de Dios, la cual debemos creer, sino creer también en el otro hecho que está mencionado acá en Timoteo, entre Dios y los hombres. Los hombres somos nosotros, las mujeres, los que habitamos en este mundo. Y al respecto, la palabra que Dios nos da es para nosotros. Es una palabra la cual Dios busca que el hombre escuche para su bien, para sacarlo de esa ignorancia. Y partamos de esa base, ¿no? Dios es uno, Dios es creador, Dios sustenta todas las cosas, y eso ya nos debe maravillar, y conoce todo. Ahora, el hombre, rápidamente vamos a hablar del hombre, y vamos a buscar en el Salmo número 9, en la página 574, página 574, el versículo número
19 dice así: Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Y esta parte, ¿no? Hablando del verbo conocer, conozcan las gentes que son no más que, ¿qué cosa? Que hombres. Eso también debe ser dado, y yo pensaba en el ejercicio de predicar la palabra. Qué importante, ¿no? Conocer a Dios, reverenciarlo, pero también conocer al hombre. Y el hombre lo vamos a conocer no solamente por lo que hay en mi propia naturaleza y corazón, sino que lo vamos a conocer según cómo lo enseña la palabra, cómo lo refleja, cómo lo desnuda y lo discierne. Y el hecho de poder conocer que no son más que hombres. Claro, algunos pueden decir, sí, ya sabemos que somos seres humanos. ¿Pero qué enseña la Biblia del hombre? Es un vapor que aparece y desaparece como una neblina. Es una hierba. Es como una planta que da una flor. Su gloria, su hermosura es la flor. Y al otro día se seca y se cae. Así somos todos nosotros, temporales. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. El hombre tiene que conocer a través de la gracia del Señor que no es más que hombre, polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Para que no hagamos de nuestra vida una fortaleza. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. ¿Saben lo que es una fortaleza? Las medievales. Castillos rodeados de una lagunita, baja un puente, entran los reyes y todo su ejército, fortalezas. Así quedaron en Europa, vacías. Los castillos quedaron. El hombre pereció. Y van a ser de museo y de visita y de turismo a esos lugares. La fortaleza del hombre se desvanece, pero mientras tiene vida, se fortalece de tal manera que llega a decir no hay Dios. Cuando viene la palabra del Señor y nos empieza a alumbrar y empieza a trabajar en nuestro ser, esas fortalezas son destruidas, derribadas por la obra del Espíritu, y también cuando yo me propongo que esto no me gobierne. No se fortalezca el hombre. Y también podemos decir el niño, el adolescente, cuando se escucha que son caprichosos, que son rebeldes, que son indomables, que no se sujetan, se fortalecen en su carácter y forman también verdaderas fortalezas que con el correr del tiempo muy difícil de derribar, y mucho menos lo va a hacer un psicólogo o otra persona que también tiene problemas y que es pecadora, si no lo hace la obra del Señor. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, para que conozcamos
que toda persona que nos rodea, sea rica o sea pobre, necesita escuchar la palabra de Dios, porque está en ignorancia. Por eso, este segundo punto, hablamos de Dios primero y ahora del hombre. Y continuando acá con lo que decía el relato de Hechos de los Apóstoles, que el hombre, Dios mismo, que lo hizo, lo puso sobre la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué es prefijar? Es determinar algo con antelación. El orden de los tiempos. Leíamos en estos días de Sara, ¿no? Que iba a ser visitada en su tiempo, en la venida de su tiempo, pero como el hombre ha mutado y cambiado y producido desorden en los tiempos. Hoy por hoy se vive muy acelerado, todo tiene que ser ya. Todo es precoz, no hay un tiempo de madurez y no hay un tiempo de asimilación de las cosas que nos tocan vivir. Y vemos a niños y a jóvenes queriendo hacer cosas de grandes y vemos a grandes queriendo hacer cosas de ¿qué? De jóvenes, de niños. ¿O no vieron a personas mayores rapadas acá o pintada la cabeza de violeta? Y Dios ha prefijado, y el hombre no quiere prefijar ni quiere ordenar. Qué bueno que es cuando todo tiempo podemos tomarlo de parte de Dios. Tiempo de la niñez, de la juventud, de la adultez y la vejez con el Señor, para no desesperarnos. Hoy por hoy, si uno se pone a ver un video de cosméticas, van a mostrar a alguien que está totalmente dañada su cara, pero parece que le ponen mayonesa de los dos lados y ella solo se va maquillando y se delinea y parece una muñequita después. Hay con quien se case después, ¿no? Porque cuando la salude por la mañana. Pero no se asume los tiempos. Y así con muchas cosas. El otro día mostraban un hombre musculoso, todos los músculos bien marcados, y revelaban el secreto. Y se sacaba todo, era como una campera. Y era flaquito, raquítico. Solamente tenía la cara bella. Y eso puede ser en otro aspecto, pero digo, como el hombre no puede ni quiere asumir los tiempos. Y la habitación de ellos, los términos de la habitación de ellos, se refiere también a cómo Dios ha diseminado, ¿no? Pero algo muy importante que también Dios le da al hombre es la vida y respiración y todas las cosas, para que la valoremos. La vida humana, que tanto mezquinamos para nosotros y queremos ser exaltados y queremos ser los mejores. Y si no lo somos, bueno, a mí nadie me va a ganar, porque tengo una fortaleza interna. Y el Señor decía, el que quisiere salvar su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Y ahí, queridos, vamos ya redondeando, hay mucho más. Pero nos falta el nexo entre ese Dios y los hombres. Ese nexo es un mediador.
Si yo paro a Gonzalo, por ejemplo, que es grandote ahí, entre en medio de estos bancos, de esta fila, con este, y estira su brazo, va a llegar y va a ser el mediador entre una fila y otra fila. Y en este caso tenemos dos opuestos, a Dios por un lado y al hombre por otro, pecador, caído en sus pecados, sin Dios y sin Cristo en este mundo, que necesita ese mediador, y ese mediador también es uno, porque dice el texto, porque hay un Dios y asimismo un mediador. No hay ninguna estatua que pueda mediar entre Dios y los hombres. Solamente el Señor Jesús, porque la palabra así lo enseña. Porque está entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Muy importante esta palabra hombre, porque es verdadero Dios y nos conoce. Leíamos el otro día acerca de Felipe, que llevó a su amigo Natanael a conocer a Jesús y le dijo: vení Felipe, vení, hemos hallado al Mesías, al Salvador, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Ven y ve. Y vino, y Jesús le ve llegar a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se sorprende y dice: ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara o que te invitara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí Natanael se quiebra y dice: Señor, Dios mío. Y acá todos fuimos invitados, de alguna o de otra forma, a venir a este lugar. ¿Quién te invitó? Y ella puede decir: Lu, a mí me invitó mi hermana. O Nasa o Valen pueden decir: a mí me invitó Aymara. Pero el Señor va a decir: antes que Aymara te invite, o antes que pongan el nombre que quieran, cada uno a la edad que tuvo el encuentro con el Señor, antes que esa persona nos lleve al Señor, ya te conocía. Porque el Señor ve el intento del corazón y conoce lo profundo de nuestro ser. Cuando nos acercamos a Él, va a declarar lo que ve. De Natanael dijo: un verdadero israelita. ¿Y de mí qué dirá? Ayer leíamos las cartas en Apocalipsis, ¿no? Como el Señor a cada iglesia con su mirada de fuego las discernía y les decía lo bueno y lo malo. ¿Y a mí qué me tiene que decir? ¿Y a ti qué te tiene que decir? ¿Crees en Dios? ¿No le necesitas? ¿Conoces tu situación? Si hoy viene el Señor, ¿vas al cielo o te vas a quedar acá? Y la otra posibilidad es que partamos de este mundo. Si hoy me toca morir, ¿me voy al cielo o me voy al infierno? ¿Tienes este mediador entre Dios y nosotros? Porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice tan claramente, ¿no? El versículo número 4. Si alguien lo quiere leer en voz clara y fuerte. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y eso, si Dios lo quiere,
Y estaba pensando en algún ejemplo, porque a veces somos tímidos de ir a alguna fiesta, alguna invitación, pero si nos invita y nos está esperando esa persona y quiere que vayamos y nos manda a llamar y nos invita, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que romper esos prejuicios y decir, bueno, vamos, porque tanto insiste. Y ahora Dios quiere, no que algunos hombres, que todos los hombres sean salvos. Todos, que alcancen la salvación, que es creyendo en Cristo como Salvador y arrepintiéndose de los pecados. Y ahí voy a ser salvo por la fe. Porque Cristo obró la salvación en la cruz del Calvario. Y ahí voy a tener el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Una verdad espiritual que abre nuestros ojos y nos muestra que estaba sin Dios y que ahora puedo alcanzar la salvación, que me fortalecía en tantas otras cosas y criterios, y no en Dios. Dios quiere que todos, los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, sean salvos. Pero tienen que venir al conocimiento de la verdad. Por eso abrimos esta palabra de Dios y con mucha ayuda de libretos, de oración, de tiempo quizás, tratamos de presentar al Señor ese mediador único. Y al respecto, el Señor Jesús nos dice que rodeaba toda Galilea. ¿Qué quiere decir rodear? A ver, si hay una ciudad, esa mesa, ¿qué es rodearla? ¿Qué quiere decir? Por todos lados. ¿Para qué? Para que la gente sean salvas. El apóstol Pablo dice que desde Jerusalén y por todos los alrededores, todo lo había llenado del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer gente tras sí, para que sean salvas, porque comprendían la gravedad de salvar un alma que se va al infierno y que pueda ir al cielo por este mediador. Y nos dice también una expresión muy bonita acerca del libro de Hechos de los Apóstoles: la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para que no pensemos que solamente era el Señor o el apóstol Pablo, sino también todo aquel que experimentó esta salvación en su corazón puede ser un sembrador en el lugar donde le toque estar. Y tener esta posibilidad también de estar con gozo por hacer una obra que es del Señor y lleno del Espíritu Santo, porque entendemos que el Evangelio, la palabra, puede dar vida, no solamente vida y respiración, como todos nosotros tenemos. Entra el aire y sale, respiración, sale. No nos damos cuenta. Ahora la vida espiritual la ha de dar Dios por su Espíritu Santo cuando nos engendra nuevas criaturas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Cristo como Salvador. Y se ha de cumplir esto, que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. ¿Alguien? Les invito a bajar la cabeza y en oración, si alguien quiere recibir a Cristo como Salvador en su corazón y que entiende que Cristo se dio con un alto precio de rescate por él, que se apropie, que diga, sí, yo creo que Jesús murió por mí. Me arrepiento de mis pecados. Quiero recibirle en mi corazón. Si viene la muerte a buscarte, ¿dónde te vas? Si tienes a Cristo, te vas al cielo, porque dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesús, tiene la vida y la vida eterna. Pero si viene la muerte y tú no tienes a Cristo en tu corazón, vas a perecer, ir a condenación. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Que lo haga con un sencillo sí creo y que pueda decir a Dios gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que nos podamos ir de este lugar contentos, gozosos por esta salvación tan grande, la cual ninguno de nosotros merecíamos, pero el Señor nos da este precioso regalo. Levantemos nuestras cabezas y terminamos la reunión con una oración y luego ya le dejo al hermano Marcos que termine con un himno. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, en este santo libro vimos que íbamos a perdición y nos enseñó la divina verdad de creer en Cristo como Salvador por la fe, por gracia. Y te damos gracias, Señor, también porque un día hemos podido ser hallados de ti, Señor, y tú nos conociste. Gracias también porque nos muestra lo que somos, todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que tenemos que todavía entregarte. Y tú quieres para nosotros, no solamente, Señor, que seamos salvos, sino que nos santifiquemos y que lo podamos hacer en tu palabra, que es verdad. Ayúdanos, Señor, a esperar tu venida cada día y prepararnos para ese momento glorioso, ese encuentro precioso, único, porque tus promesas son sí y son amén. Guárdanos, Señor, de regreso a nuestros hogares y que este himno que vamos a cantar ahora también pueda llenarnos de gozo y de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.